en la sesión anterior logramos tocar este tema y yo lo introducía como antesala de esta conversación, mm, porque digamos que me parece muy particular, o bueno, en contrapartida con lo que nos pasa acá, en un país que hemos tenido tanta violencia y que el fútbol no ha escapado de eso. Digamos que mm, la posibilidad de que un caso, en este caso el de Luis Caro, se vuelva paradigmático, se vuelva referente, se vuelva el día del hincha, como un referente particular de una situación, digamos, atípica, contrasta con lo que nos pasa acá, que han sido tantos y tantos los muertos alrededor del fútbol, que incluso a las hinchadas les ha tocado, digamos, reinventarse las formas de conmemorar sus muertos. Aquí han surgido como dos conceptos, la banda inmortal, para referirse a todos los que han muerto y que, digamos, ya no se pueden nombrar uno a uno, y, digamos, aludiendo a lo que presentaba en las imágenes que me compartiste del trapo específico que está en el estadio, donde está Luis Caro presente, esa reivindicación justamente de la trascendencia. Está por un lado ese, el presente, aquí se utiliza mucho el nombre de la persona a la que se hace alusión y las letras PTE para decir que está presente, y por medio de un trapo, de una camiseta, de tatuajes, digamos que también aparece eso muy constantemente. eh, y el Eterno. Hay un frente de la Resistencia Norte, particularmente lo recuerdo, con un caso de un niño, tenía como 13 años, Chiqui le decían. Entonces cuando uno ve eh, el frente de la tribuna de la Resistencia Norte, está Chiqui Eterno, ahí como uno de los referentes, pero claro, uno empieza a hacer el paneo por toda la tribuna y hay un montón de nombres con el Eterno o presente, y que nuevamente ya, por ejemplo, la hinchada, en este caso la barra de Atlético Nacional, lo que hace es cantar una canción que alude a la banda inmortal, porque ya no se puede hacer un homenaje sobre uno en particular, sino que hay que tener una canción para todos, porque son tantos que ya, digamos, esa alusión nos ha superado, digamos, como una cuestión que me parece muy particular de marcar, que en nuestro contexto con tanta violencia, las, digamos, reivindicaciones se hacen más en esos espacios más concretos. Ya no es la hinchada o la barra en su conjunto, sino aquí se denominan parches o combos. Entonces, en los combos específicos es donde se reivindica y uno empieza a hacer, como te digo, el paneo a la tribuna, y encuentra en cada uno de los combos algunas reivindicaciones particulares de los nombres que aparecen. Eso también para marcar que en nuestro contexto colombiano hemos tenido pues como niveles de violencia que hemos naturalizado, y que eso ya se volvió parte incluso del paisaje del estadio, esas reivindicaciones por todo el estadio, con nombres y nombres, y esta alusión al presente y al eterno. Entonces me parecía bueno marcarlo. Es bien interesante. En Argentina existe una organización civil que se llama Salvemos el Fútbol. Yo no tengo vínculo directo con ellos, pero en las listas que ellos elaboran de las personas asesinadas en contexto de cancha, figura un listado de más de un centenar de personas. Sin embargo, no conozco una iniciativa donde esas personas en general sean reivindicadas o bien se genere un repudio que tenga que ver contra la violencia institucional. Creo que podría ser una cuenta pendiente cuando hablamos de los procesos conmemorativos, pero también de la pedagogía en función de clubes de fútbol sin violencia. Es posible y no creo que este contexto habilite a, a poder organizarlo porque con la misma situación de exclusión que se vive en otros sectores sociales, los clubes de fútbol y sus poblaciones también están siendo corridas cada vez más a situaciones que tienen que ver de enfrentamiento con la policía, donde ya no hay ningún tipo de reglamentación o de previsibilidad acerca de qué comportamiento pueden llegar a tener. Cuando yo hablo de una militancia en el fútbol, esto generalmente ha ocurrido a partir del año 2003, cuando las consignas de memoria, verdad y justicia empiezan a extenderse y llegan a los estadios de fútbol. Luego, como la misma política o la coyuntura nacional nos acorrala y nos lleva a la individualización, fueron fragmentándose y desorganizándose esos colectivos que
hace 10 años atrás estaban muy activos. Pero sí es bueno poder pensar que es necesario a la vez de la conmemoración pensar en una pedagogía para pensar un fútbol sin violencia, un fútbol antirracista y antidiscriminatorio. Me parece que sería una buena conjunción poder tener esa línea de análisis también. Pensaba en algo que mencionabas acerca de lo eterno, lo mencionaste en este grupo de los inmortales y mi segundo caso que analicé es el caso del Club Atlético Los Andes, donde lo que se encuentra dentro del estadio, al borde del campo de juego, intento hacerlo lo más gráfica posible, es un ceniciario, un lugar rectangular donde hinchas, socios y socias depositan las cenizas de sus seres queridos. Este ceniciario se institucionaliza de una manera gris, lo digo así porque si bien se construye en el año 2019, no hay reglamentación o votación alguna sobre el funcionamiento de este lugar. Es decir, a diferencia de la instauración del Día Internacional del Hincha del Club Atlético Tucumán, que se votó mediante asamblea ordinaria, lo que sucede en el Club Atlético Los Andes tiene que ver más con una práctica cotidiana y que no ha sido reglamentado ni votado por los asambleístas. Esto tiene que ver con una necesidad que se registró en ese momento, donde las cenizas eran diseminadas al interior del campo de juego y que la dirigencia de ese momento entendió que esto no era algo positivo por el cuidado de el césped, que es un cuidado que involucra muchísimo dinero y también no era la forma respetuosa u ordenada de poder generar esta práctica ritual. No he tenido oportunidad de vincularme con el presidente que tomó esa decisión, pero queda pendiente la posibilidad de poder indagar las percepciones que él tuvo al momento de que construir este lugar, este depositario, que, como les mencionaba, se encuentra paradigmáticamente dentro del campo de juego, muy cerca de los asientos del equipo rival. Eso también territorialmente me parece llamativo. Y cuando quiero pensar en las cábalas y tal, me parece que pudo haber tenido no solo la disposición y disponibilidad del espacio, pero quizás la construcción en ese lugar resguardando o dando un mensaje al rival puede ser que haya tenido algo que ver y me encantaría saberlo. Sobre el funcionamiento de ese ceniciario, hay una persona en los Andes que lo administra, lo hace de forma arbitraria. Él es el intendente del club, es una persona que tiene casi 90 años, que conoce muy bien el funcionamiento interno de la institución y que él decide quién va a ser aceptado o no en esas cenizas que quieren ser traídas a la institución. En charlas que he tenido con él, a modo de entrevista semiestructurada, él se pone nervioso generalmente cuando habla de este tema y dice, yo no lo conocía, no sé quién era, pone en duda quién era esa identidad. Y esto tiene que ver también porque no hay un marco regulatorio. Cuando él finalmente accede a la aceptación de estos restos, generalmente lo que produce es un día de dedicación a esa familia donde él abre las puertas del estadio, generalmente por la mañana, donde acompaña de manera empática a esa familia y donde después él se encarga de hacer el ingreso y la apertura del club cada vez que la familia lo desea. Existen también fechas donde los trabajadores de la institución conocen qué familiar se va a acercar dependiendo el aniversario. Ya hay una gimnasia y un saber preconstruido donde se empiezan indefectiblemente a generar lazos con ese familiar que cada fecha, cada día establecido ocupa por un momento ese sector que es destinado enteramente a los jugadores hasta el momento que irrumpen estos familiares llevando una oración. Visiblemente también este espacio, este ceniciario tiene flores
Las flores se pusieron hace poco tiempo y hay solo 2 encargados de mantenerlas, si bien son de plástico, pero que el deterioro climático no puede como tener el momento para arruinarlas, son tanto el intendente como la persona que ayuda a ese intendente, que es quien lo va a acompañar o quien va a seguir con esta tarea presumiblemente en la institución en algún momento. Es decir, son solo 2 personas las que administran este momento de llevar las cenizas y este momento de luego repetir el rito de ir a visitarlas. En una posibilidad de entrevistarme con una socia vitalicia, ella me comentó que su deseo es que su familia deposite sus cenizas en el Gallardón, así se llama nuestro estadio, porque ella tiene la certeza de que es el único lugar al que su hijo no va a dejar de ir. Por lo tanto, nuevamente, la idea de eternidad está vinculada permanentemente cuando se elige el fútbol, el estadio como ese lugar de sentido de pertenencia y de eternidad, eternidad que la posmodernidad rompe de manera definitiva y donde uno es un aquí y una ahora y donde no hay una posibilidad de poder pensar esa situación de trascendencia ante la vida. Em, en ese sentido, también pensar que es el estadio el lugar donde también por canciones se piensa el amarte por toda la vida, este amor trasciende desde la cuna al cajón, permanentemente va a haber frases que podrían horrorizar a cualquiera o darles miedo o si generar crisis, sin embargo, con las prácticas generadas o producidas dentro de las hinchadas argentinas, este sentimiento que puede generar rechazo se convierte en algo pintoresco, en algo llamativo y en algo que para muchos y muchas se podría convertir incluso en un tipo de turismo. Muchas veces en clubes que tienen una masividad como ser Boca o River, se producen tours turísticos alrededor de esas figuras y esos ídolos que van las propias hinchadas haciendo nacer y haciendo resurgir. Esto, por supuesto, queda dentro de la idiosincrasia de cada hinchada elige quiénes son estas personalidades que van a resurgir de la muerte y que van a ser traídas a su figura en una imagen, en una canción, en un mural. Tiene que ver con la impronta y con el origen muchas veces que tienen las instituciones. Pienso en el Club Atlético Platense, un club que milita en la primera división del fútbol argentino, donde ellos instalan murales y conmemoran su Día del Hincha a partir de una tragedia que fue la masacre de Cromañón, instancia donde mueren en un recital de Callejeros, una banda de rock and roll, 194 personas, entre ellas un hincha de 16 años de esa institución deportiva y que posteriormente ese pedido de justicia y bandera del no olvido y no impunidad, el club de fútbol la toma para cada 30 de diciembre hacer actos conmemorativos y a la vez definir a esa masa societaria en recuerdo, tomo la vergüenza de no recordar su nombre, de ese hincha fallecido en esa situación eh, trágica que conmocionó al país entero en el año 2004. Nuevamente entonces, cada sector social, cada hinchada elige y define a quiénes van a recordar. Hay clubes de fútbol, por ejemplo, que reivindican desde líderes políticos como ser Néstor Kirchner, hablo de la comunidad racinguista, o Perón, como es el caso del Club Boca Juniors, o bien hinchas que tengan que ver con la cultura popular. Pienso en Chacarita y su recuerdo permanente que tienen con un comediante infantil que se llamó Carlitos Balá. Es decir, nuevamente, cada sector, cada hinchada tiene prestancia em, determinada o determinado acercamiento a distintas vivencias o a distintos hechos que los identifican, que van a ser bien disímiles. Por supuesto, no quedan las comisiones directivas aisladas porque indefectiblemente tienen que acompañar
mediante permisos y normativas a ese tipo de iniciativas que de forma activa toman los socios y las socias. Podemos pensar de todas formas que estas iniciativas pueden ser o de abajo para arriba o de arriba para abajo. Sin embargo, van a necesitar una acordancia porque caso contrario no van a ser podidas llevar adelante. Tanto en el caso de Atlético Tucumán, esto sucede de abajo para arriba. En la situación del Club Atlético de Club Atlético Los Andes sucede de arriba para abajo, pero a partir de iniciativas o de prácticas que se van llevando de forma outsider, pero que luego logran una cristalización o una institucionalización gris. Y el tercer caso, voy a hablar de un caso que podemos pensarlo de arriba para abajo, porque es el mismo club el que institucionaliza o enmarca la posibilidad de tener el espacio de santuario. Antes de que ingreses con el tercer caso, para que mm, tengamos como, pues, o dos elementos que se me ocurrían cuando, como bien lo marcas de entrada, eh, la particularidad de este caso es que está ligado directamente a la interna de la cancha. Entonces como que pensaba ahí en dos cosas. eh, la primera, lo que marqué desde el principio con esta idea de la relación que tenemos con la cancha, porque tenemos un estadio público, es decir, la cancha no es ni siquiera del club, y la posibilidad, digamos, de tener eso en el caso colombiano es totalmente, digamos, es imposible. No tenemos esa posibilidad, esa relación, y digamos que las apropiaciones ahí, digamos, han tenido más que ver otra vez con las formas territoriales que han adoptado las marras, en términos de una tribuna para una barra y otra tribuna para la otra. Y y eso, digamos, que tiene unos escenarios muy limitados para estas formas de apropiación. Pero lo segundo que me parecía muy interesante es esto que marcas, de ya no solamente, digamos, de cómo los familiares de las personas que sus cenizas son depositadas allí, eh, arman un ritual o configuran un ritual en esta práctica, sino también, digamos, la posibilidad que se genera de alguien que está vivo con el deseo de que cuando muera tenga esa disposición. Ahí pensaba, y vos lo mencionabas con el tema de los cantos. Otra vez, yo referencio más aquí lo que pasa con Atlético Nacional porque es equipo que más conozco. Tengo esa tarea sobre todo con el tema de los cantos, de expandirme a ver cómo son esas formas verbalizadas en otras hinchadas. Con eso que marcas de la cuna hasta el cajón, aquí recuerdo dos canciones. Hay una que es de la cuna hasta el cajón, soy del verde, pero hay otro canto que es como hoy es un día especial y si muero hoy, el cielo puede esperar. Es como, si muero el día de hoy, que estoy viendo jugar al verde, me voy a quedar alentando y que el cielo me espere. Entonces, como que esa idea, es una canción muy, muy, muy especial para la hinchada Atlético Nacional y suele cantarse al inicio del partido. Es como, es un día especial, voy al estadio y si muero hoy, el cielo me puede esperar. Entonces, marca, digamos, esa idea de, incluso en la muerte, esa trascendencia a través de lo eterno y lo presente, como quiero estar aquí y la posibilidad ahora de que sea material, en este caso particular de depositen mis cenizas aún en el estadio, es como una forma material de eso que se canta también en esa idea de permanecer en el estadio como una forma trascendental de identidad. Pienso que esa canción incluso rompe la premisa inicial, que es el morir es un problema para los seres humanos. Sin embargo, esa canción rompe ese problema y se vuelve algo esperado si esto va a implicar estar toda la vida en la tribuna, en la hinchada a la cual pertenezco. Eh, Creo que se vuelve bien interesante pensar cómo volvemos a discursos o a ideas anteriores a este momento de trastocamiento de las creencias, cuando se produce ese evento colectivo y que nos aglutina a muchos y a muchas. Me resulta bien interesante. El único problema que tiene el ser humano es que se va a morir. Esa canción lo rompe por completo. Si el problema ahí ya no es que si me voy a morir, sino que después de morir déjenme seguir alentando. Ese es el problema. Si muero hoy, el cielo puede esperar, entonces ahí también trasciende. Sí. Dale, si quieres continúa.
la utilización del vocabulario, de pensar en un cielo, de que ese cielo y que esa idea de trascendencia no sea vergonzante, porque la mayoría de nosotros teme ante la visibilización o ante las demostraciones de fe. Sin embargo, se vuelve a lo arcaico, se vuelve a lo comunitario, por más de que no somos conscientes de que ese proceso está ocurriendo. Me parece que nuevamente pensar a las asociaciones civiles como la ruptura del aislamiento es importantísimo y trascendental para pensar en cómo vamos a reconstruir estas sociedades que con el avance del neoliberalismo están siendo destruidas y los lazos sociales pretenden ser eh, transformados y atomizados para siempre. Hay todavía un lugar de resistencia y ese lugar de resistencia no tengo dudas que debe ser el fútbol, un deporte que con una pelota juegan 22 personas, pero hacen feliz a todo el resto. Porque también incluso el que pierde es feliz por ese rival que ese día se presentó a jugar. Entonces, en definitiva, termina siendo un acto colectivo y para todos y todas. El, bueno, avanzo un poco más. El tercer em, caso que tomé es un caso relevante y que hace a poder pensar no a la muerte, sino a la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada es una figura que instala la última dictadura militar en la Argentina y al momento de decidir sobre su elección, se me generaron dudas tenientes que ver con la definición misma, porque una desaparición es una muerte que no es un crimen que se niega a sí mismo. Sin embargo, ante esa definición de la desaparición, sí lo que se va a generar es una serie de prácticas alrededor que tienen que ver con la muerte misma, por más que la muerte no está comprobada. El caso que tomé entonces es un caso que se produce el 22 de febrero de 1977, momento que la Argentina vivía su última dictadura militar, que comenzó el 24 de marzo del 76 y que termina el 10 de diciembre del 83, perdón. Ante esos casi 8 años de dictadura, nuevamente voy a ser reiterativa, pero desconozco de qué latitudes se encuentran escuchando este material. La desaparición forzada fue la tecnología de poder utilizada por la Junta Militar, donde en especial evento sucede en las inmediaciones del Club Racing Club, ubicado en el barrio de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, el asesinato en el sector de boleterías de 6 personas. Este acontecimiento fue visto por vecinos, fue visto por un deportista que pasaba por ese lugar y sin embargo los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados. A partir de eso que ocurre, que era moneda corriente, era lo general en territorio nacional, años posteriores, la dirigencia del Club Atlético Racing lo que decide en el año 2021 es reponer los carnets de socios y socias a esas 6 personas de manera simbólica, colocándoles el número socio número 30.000, recordando que estas personas que se encontraban en la boletería del estadio Juan Domingo Perón no dejaron de pagar su cuota porque dejaron de ser hinchas o porque no quisieron ir más a ver a su equipo, sino porque fueron víctimas de un delito que se comete desde el estadio hacia ellos, es decir, fueron víctimas de un delito de lesa humanidad. En ese sentido, hablando de la arriba para abajo, también lo que sucede en territorio de Avellaneda es que se coloca un cartel reivindicativo que reza lo siguiente. Es un cartel azul colocado en la puerta del establecimiento del estadio, es decir, todos los partidos, los socios, los socias y las hinchas lo miran
y reza de la siguiente forma: el 22 de febrero de 1977, la dictadura cívico-militar fusiló a 4 hombres y 2 mujeres en las inmediaciones de este estadio. Sus cuerpos aún no han sido identificados, presentes ahora y siempre. En este sentido, este cartel me parece fundamental para pensar la ausencia de la tumba, donde generalmente reposan los restos de los fallecidos y donde los familiares pueden reproducir el ritual que tiene que ver con la posibilidad de objetivar su duelo. Ante la ausencia entonces de la tumba, no hay posibilidad de poder hacer el cierre de la vida. Sin embargo, se define, se elige, se piensan distintas políticas públicas para poder tener esos lugares donde poder generar no solo homenajes, sino también el acompañamiento hacia las y los familiares, de poder poner fechas, poner lugares, poner objetos ante esa persona que no está. En ese sentido, el estadio Juan Domingo Perón se convierte como la evidencia, es la empiria de los lugares donde los ritos pueden realizarse, aunque la función original del establecimiento haya sido bien diferente ante su construcción. El estadio entonces se convierte en un ritual no tradicional, donde puede que no haya flores, pero sí hay carteles o murales que institucionalizan y ponen de manifiesto un duelo que se está transitando y que es necesario transitar, porque seguramente la hinchada de River, no, de Racing, perdón, no es la misma a partir de esas 6 personas que ya no están y que el Estado tomó la definición de que su crimen no solo se ha negado, sino que se nieguen todas las relaciones sociales que esas personas generaron con su entorno en la medida que participaron de esa masa societaria. Uno es quien es a partir del lazo social que construye. Cuando uno deja de estar, quienes quedan en esas poblaciones tienen que reconvertir quiénes son, cuál era su paradigma y cuál era su objetivo y su trascendencia. No es casual que el Club Atlético Racing tenga decenas de socios desaparecidos y que ellos hayan podido luego en los años 90 haber podido salir de una quiebra. Es decir, hubo una organización y hubo indefectiblemente una historia o una memoria activa que entendió que ese club, por su origen y por quienes componían esa, esas hinchadas, también eran clubes que podían tener algún tipo de resistencia. Algo también para mencionar dentro de los hinchas desaparecidos del Club Atlético Racing, una de las personas que se conoce que formaba parte de ese club es el padre Mujica, asesinado también por la última dictadura militar, donde periódicamente y en aniversarios específicos, la hinchada decide llevar su nombre hacia distintas banderas, distintos murales, y creo y me tomo el atrevimiento de pensar, también a identificarse, a pensar de manera activa quiénes son estos hinchas como socios y socias en la actualidad. Pensar el pasado reciente también nos hace pensar qué tipo de clubes, qué tipo de asociaciones civiles y formas de resistencia vamos a elaborar también en la avanzada que existe en la Argentina de poder no solo romper los lazos sociales, sino también de construir o de generar a nuestros clubes como sociedades anónimas. Una problemática que está latente y que es un artículo a ser votado en la reforma que llevó a una mega reforma que lleva adelante el actual gobierno de Javier Milei, antecedente de la reforma que propuso Mauricio Macri en el 2016 también. Fui por un montón de lados, intento romper la idea de pensar a la muerte como algo lejano y poder pensarlo como algo activo y también pensar no solo de forma conmemorativa a las distintas personas o conjuntos de personas que las hinchadas deciden em, homenajear,
La intención que tengo con esta ponencia es también pensar cómo quienes somos considerados en los márgenes tenemos mucho para decir y mucho para hacer. No, y con eso último que estás mencionando, me gustaría remarcar del caso, bueno, marcas esta idea de que es el caso que es de arriba hacia abajo, em, porque yo otra vez aludiendo a esa relación que tenemos en Colombia, clubes eh, e hinchada, porque no somos socios, digamos que en los casos que yo recuerdo de Colombia, esas conmemoraciones, esos reconocimientos están totalmente desconectados cuando son de parte de la institucionalidad y cuando son de parte de la hinchada. Son muy pocos los casos en los que se, digamos, se junta o se llegan a tocar o que es la influencia desde la institucionalidad llega a la hinchada o desde la hinchada a la institucionalidad. Em, porque no hay como un reconocimiento justamente de la pertenencia de manera explícita, no hay esa figura más allá que la figura del abonado, digamos, pero no se logra, digamos, como tener un marco común ahí de conmemoración, diferente pues a los jugadores, otra vez mencionaba pues a Andrés Escobar como uno de los casos, casi siempre son pues como figuras institucionalmente reconocidas. Y por el otro lado, viendo pues como también el material que nos compartías, yo luego pues en la edición, para que sepan, vamos a incluir pues como las imágenes a las que está haciendo alusión Aileen, eh, la figura de la madre, como también en ese caso particular de los desaparecidos, como quien busca. Recuerdo hace más o menos un año, la barra de Atlético Nacional Los del Sur también organizaba como un conversatorio alrededor de temas de memoria de la barra y al conversatorio llegó un grupo de madres buscadoras que incluso le recriminaban a la barra como la posibilidad de reconocer parte de la responsabilidad que tuvo la barra en que algunos jóvenes fueran desaparecidos, porque en Colombia lo marcaba en otros, en el podcast anterior, digamos que tenemos un fenómeno de violencia muy particular asociado al fútbol, que son los viajes por carretera. Y entonces, claro, se hacía alusión de que en estos viajes por carretera de chicos y chicas que tienen muy pocos recursos, se da el fenómeno de los chicos que viajan en camiones de carga o mulas, como les llamamos aquí en Colombia. Entonces, las barras viajeras que viajan en mula y que se colan en los camiones, viajan sin ningún tipo de recursos. Y claro, en las carreteras donde es tierra de nadie, además de los enfrentamientos que se tenían entre una barra y otra, se vivieron pues como muchos problemas de reclutamiento forzado y de desaparición forzada en el contexto pues de los enfrentamientos con grupos insurgentes o grupos paramilitares. Y entonces estas madres hacían el reclamo de como la responsabilidad de incluso la barra en permitir Fuertísimo. digamos, otra vez, pues como un caso muy particular, porque claro, aquí tenemos el caso de Racing, pero pues en Colombia el tema de la desaparición es un tema que todavía vivimos pues como muy vivamente, valga la redundancia, que es permanente, digamos, entre las prácticas de diferentes grupos, eh, y que otra vez se vuelve, digamos, como un tema que las instituciones no reconocen, los clubes no reconocen, porque claro, no tienen como esa relación directa con la hinchada, que todos los clubes de Colombia tienen esas barras particulares que viajan por camiones sin ningún tipo de recursos y que, claro, generan un caso particular de violencia y un caso particular de forma de ser hincha en Colombia que tiene que ver con el viaje. Entonces eso también me parecía muy particular de remarcar porque el tema de la desaparición en Colombia es un tema que todavía sigue muy fuerte. Eh, Yo no quiero generalizar de que este diálogo entre dirigencias y masa societaria sea fluido. Hay casos donde hay tensiones y donde hay arbitrariedades de quién sí y quién no es reconocido también. Em, no se me viene a la mente ningún ejemplo, pero los diálogos también se complican muchas veces. Tiene mucho que ver con la conformación de la institución misma. Yo elegí casos donde existió algún tipo de conversación y de lenguaje compartido, pero puedo estar segura que haya quien eh, haya transitado algo bien diferente ante la no posibilidad, no sé, de que el deceso de su familiar haya sido leído en la voz del estadio. Hay clubes que habilitan y conmemoran y otros que no. Y también pienso nuevamente
aparición de madres buscando reivindicación y buscando a sus hijos y a sus hijas. Nosotros lo vivimos durante la dictadura, las madres que aún continúan vivas, ya están muy viejitas, continúan haciendo la búsqueda o buscando la justicia para sus hijos y sus hijas, pero bueno, nuevamente las mujeres como ocupando el lugar público, y pienso algo más, en particular las mujeres que muchas veces somos desertadas o invisibilizadas en el fútbol en particular, la valentía de estas mujeres de eh, exponerse o de enfrentarse a lo que hoy parece el poder real, si se quiere, que son las hinchadas que una cuota de poder indefectiblemente tiene. Me parece bien interesante pensar en que las mujeres sí están en el fútbol, pero muchas veces no están dentro de la experiencia del gozo, el ocio y la recreación, sino que son las encargadas de manifestarse, de visibilizar o de llevar adelante las tareas de cuidado. Incluso con eso que mencionas, se me viene a la cabeza otra canción. Es un tema que también mencioné en el podcast pasado porque estamos hablando de violencia, pero que aquí cobra incluso más sentido, pues de ese lugar también que ocupan las mujeres simbólicamente en esos cantos, y en particular con este tema de la muerte, que aquí otra vez, como un llamado desde este espacio del podcast, porque digamos que el caso colombiano en términos de barrismo social y reconocimiento de otra forma de hacer barrismo, pues como que es muy paradigmático en el continente, pero que también, digamos, tenemos que seguir exigiendo responsabilidades en varios ámbitos. Uno de esos es el ámbito simbólico. Entonces les contaba que hay una canción en particular que me llama la atención. Digamos que hay varias canciones de diferentes hinchadas que hacen alusión a la muerte del otro de manera común, pero hay una canción en particular en el caso de Atlético Nacional que se canta contra América de Cali, donde se hace alusión a un caso concreto, y entonces se habla. De hecho, pues ayer tuvimos, antier tuvimos clásico, y entonces es la canción que abre incluso la confrontación entre Nacional y América, y la canción cuenta un caso, dice, llegamos a Cali y no vimos a Quemado, y luego también se hace alusión a otro, a otro joven que le decían Chamizo. Son dos jóvenes de la América de Cali que vinieron una vez a un clásico con Atlético Nacional y que en su regreso por carretera fueron asesinados por grupos paramilitares. Y la canción incluso llega hasta recrear el momento del velorio de estos dos jóvenes, y entonces dice, su mamá lo sepultó, su mamá lo preguntó, vos llorabas en la iglesia y yo disfrutaba tu dolor. O sea, la canción termina siendo tremendamente explícita, bueno, siempre que se nombra el padre en las canciones es quien te lega el cariño por el club, el que te enseñó a ir a la cancha, y cuando aparece la madre, aparece como en este caso quien sufre la muerte de un hincha. No aparece nunca como quien te llevó a la cancha, o en algunos lugares aparece como la medida del cariño, como te quiero como a mi vieja. Entonces, hay dos lugares totalmente distintos ahí, pero en esta canción en particular, otra vez, como un llamado, como una militancia ahí de la responsabilidad que se debe asumir, digamos, en estos casos, porque esta canción, más allá, digamos, que de marcar la confrontación, digo yo que es incluso una apología al paramilitarismo, que en nuestro caso en Colombia termina siendo pues tremendamente grave, más cuando son pues grupos o hinchadas que se reclaman como a favor de la convivencia. Entonces digamos que tienen que llegar hasta estos escenarios. Marcando ese caso, En los Andes tenemos una que me hizo acordar, que es, si vas para San Martín y hay un negro con una flor, es un hincha de Chaca y uno de Loma ya lo mató. Esa canción se reeditó el último torneo y no la se cantaba hace un montón. Pero bueno, vuelve siempre esta idea, y creo que en el contexto que estamos transitando, como, bueno, volver a marcar el enfrentamiento. Y nuevamente, el lenguaje, a la vez que se deja de empobrecer, porque se habla de algo que luego no lo hablamos los restantes días del año. Sin embargo, ahí se habla sin ningún tapujo y sin ninguna manera de incluso racionalizar lo que está ocurriendo. Cuando hablamos del enfrentamiento, lo puede cantar un chico, una chica, pero no se está, creo que, poniendo en cuerpo lo que eso implicó, que fue realmente un asesinato, un enfrentamiento entre dos hinchadas, y que parece ya hasta, la escena es
cómica, la flor, pensar en ese objeto del rito, me parece que está bueno pensarlo. Y la idea de la madre espectadora o cuidadora me parece genial. Sí, sí, siempre aparece como en ese lugar de ese universo simbólico de la tribuna y de la cancha. Ailín, no sé si quisieras como con algunos palabras cerrar, como también yo te proponía, como cómo crees que podamos como seguir ahondando en la investigación sobre este tema. Vos decís que es una investigación que inicia, entonces de pronto hacia dónde crees que puede migrar esto. Y con eso concluimos para darle pues también palabra a las demás personas que puedan hacerte preguntas o puedan hacer también sus intervenciones. Bueno, tengo mucho interés que continuar esta ponencia, me apasiona el tema. Celebro este encuentro latinoamericano, pero yo estoy un poco mirando a Europa qué está pasando. En el Barcelona establecieron nichos donde los socios pagan por eh, depositar los restos de sus familiares. Y como generalmente todos estamos mirando para allá, me llama la atención que puede suceder en algún tiempo en nuestros países o al menos en Argentina. Em, Quizás no sea inmediato, pero también el ánimo del lucro puede empezar a romper lo que yo considero una práctica comunitaria, una práctica sensible que es necesario seguir sosteniendo. Em, Intentaré pensar o intentaré hacer desde el lugar donde me toca, donde estas prácticas se sigan llevando a cabo y que no sea solo lo que nutre o lo que rige la economía de los clubes, esas acciones que en definitiva terminan sin ningún tipo de corazón, nos alejan de las asociaciones civiles y pareciera que si bien las asociaciones civiles, perdón, no están instaladas, pero sí el ánimo de lucro es la tendencia permanente. Puedo comprender perfectamente el contexto de crisis económica y las situaciones deficitarias de los clubes, pero me parece que lo inédito que hay en la Argentina en sus hinchadas no tiene que ser ocultado y no tiene que ser ni siquiera negado ni prohibido. Es parte de quienes somos y quienes queremos ser, lo que hacemos también cuando vamos a alentar al equipo del que somos parte, el que amamos, el que nos apasiona. Eso, si se pierde, sería para mí no solo perder la posibilidad de tener el patrimonio material a disposición, es decir, en las instalaciones, sino también perder parte de la historia que está viva y recreándose todo el tiempo. Ese es mi aporte y bueno, lo que voy a andar en los próximos tiempos con mi investigación. No, Aileen, muchísimas gracias nuevamente. Siempre es un placer conversar con vos. Seguiremos pendientes de cómo avanza la investigación y de que sigamos estableciendo espacios de conversación. eh, que Diario de Campo está para eso, para abrir esta conversación. Como vos lo decías, esa conversación primero entre Latinoamérica, luego también nos expandiremos a otras latitudes, pero pues primero conocer lo que tenemos acá al lado, cómo podemos aprender. Entonces, siempre bienvenida y muchísimas gracias por tu ponencia.